Entonces, como ustedes podrán haber observado, si hicieron la asignación correspondiente, se reprodujeron con superposición los valores que se obtuvieron viendo el circuito con cada fuente independiente. Ahora, ¿qué es lo que hace que eso funcione en circuitos eléctricos? Lo que hace que eso funcione en circuitos eléctricos es que los circuitos tienen una propiedad que se llama linealidad. Y esto es lo que permite que podamos aplicar la superposición. ¿Qué es la linealidad? Para nuestros propósitos acá, es una propiedad matemática en la cual cuando tú, por ejemplo, déjame explicárselo con un ejemplo, tú tienes una función como y es igual a 3x. Eso es una función lineal. Si le pones un más algo, o si la relación con x no es con el exponencial 1, deja de ser lineal. Vamos a ver. Si la tengo acá y tengo que hago una tabla xy, en donde pongo algunos valores, entonces observen acá lo siguiente. Tengo que, si, voy a poner uno más, para 4 tendría 2. Tengo que si sumo 1 y 2 me da 3. Y efectivamente si sumo 3 y 6 me da 9. Es decir, fíjense que se cumple hasta cierto punto la superposición. Si tú ves el estímulo, en vez de como un 3, lo ves como la suma de 1 y 2, lo que opera la función, para 1 es 3, para 2 es 6, y la suma sigue da 9, igual como la función para 3 da 9. Al mismo tiempo, si digo, bueno, ese número 2, multiplícalo por 2, da 4, y efectivamente si tú multiplicas el resultado 6 por 2, da 12. Vamos a ver qué pasa si en vez de una función así, tengo una función de este tipo. Vamos a ponerla de otro color para que no se confunda con esta tabla. Vamos a suponer que tengo y es igual a x al cuadrado. ¿Qué tengo para y igual a x al cuadrado? Bueno, para y igual a x al cuadrado tendría lo siguiente. 0, 1, 2, 3 y 4. Tengo 0, 1, 4, 9 y 2 y 16. Entonces, ahora yo observo esto. 1 más 2 sigue siendo 3, pero 1 más 4 no es 9. ¿Qué quiere decir eso? Que esa función no es lineal. Esta función, y igual a x al cuadrado, no es lineal. Al mismo tiempo, 2 por 2 sigue siendo 4, pero 4 por 2 no es 16. Entonces, los circuitos eléctricos permiten la superposición porque entran en este juego, en el juego de la linealidad, en donde se aplican esas propiedades que le dije, y eso hace que pueda entonces aplicar la superposición. Una consecuencia de esto es la siguiente. Como vimos anteriormente, podemos usar la superposición para encontrar el voltaje. Igual podemos usar la superposición para encontrar la corriente, pero no podemos usar la superposición para encontrar la potencia, porque la potencia, recuérdense que es una función cuadrática. Recuérdense que es i cuadrado por r o b cuadrado sobre r. Entonces no podemos aplicar la superposición para encontrar la potencia directamente. ¿Qué podemos hacer? Podemos encontrar un voltaje o una corriente por superposición y luego encontrar la potencia, pero no directamente de cada fuente su aporte de potencia y luego sumar las potencias, porque sería equivalente a decir suma 1 más 4 y decir que da 16. Bien, entonces aquí tenemos el otro circuito que le asigné, que es un circuito con fuente dependiente. Vamos a ver cómo aplica la superposición cuando tenemos fuentes dependientes. Como pueden ver, tenemos dos fuentes independientes de 3 amperes y 5 amperes y una dependiente. Entonces, en principio, ¿quién me determina el valor de Ix? ¿Es 3 amperes solamente? ¿Es 5 amperes solamente? ¿O es la combinación de las dos dentro del circuito? La respuesta es que es la combinación de las dos dentro del circuito, en esa conexión particular, con esos valores en particulares, que me determinarían dicho valor. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que evaluar cada fuente individual. Hemos dicho que eso es lo que consiste la superposición, que anulamos para evaluar una individual, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo evalúo solamente considerando 3 amperes y elimino 5 amperes, ahí tengo la parte de Ix causada por 3 amperes.
pero no tengo IX completa. ¿Por qué? Porque una parte de IX es causada por 3 amperes y otra parte de IX es causada por 5 amperes. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que para yo de verdad evaluar el aporte de cada fuente a la fuente dependiente, la parte de la fuente dependiente tiene que estar en cada uno de los circuitos que yo subdivido. No puedo ponerlo eliminado como si fuera una fuente independiente. Tengo que en cada una de las fuentes independientes que evalúe, tiene que estar la fuente dependiente. Vamos a repetir eso para enfatizarlo. Si X es causado por la influencia de las dos, y yo digo, bueno, vamos a eliminar una fuente, supongamos que elimine la de 5 amperes, y dejo nada más la de 3 amperes y dejo IX. Y digo, ok, ahora voy a evaluar la de 5 amperes, elimino la de 3 amperes, ¿debo de eliminar IX? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si X es causada por, el valor de X es determinado por la influencia de las dos fuentes, entonces yo tendría que ponerlo en cada una de las evaluaciones para así poder ver el aporte total que me hace cada una de esas fuentes dentro del circuito A y X. Y en ese momento es que yo lo evaluaría una sola vez. Entonces cabe hacer una pregunta más. Dijimos que las fuentes de voltaje, si la hago igual a 0, es lo que aplicaría para la superposición. Y que hacer que una fuente de voltaje valga 0 es un alambre. ¿A qué se parece una fuente de corriente que igualo a 0? Bueno, vamos a evaluar eso. Una fuente de corriente es un elemento que el voltaje entre sus terminales está determinado por la circuitería a la que está conectada y el valor de su fuente de la corriente, obviamente. Pero entre esas terminales, la corriente que está pasando es la corriente que dice la fuente. El voltaje está a determinarse. ¿Qué pasa si yo hago que esa fuente de corriente valga 0? ¿A qué se parece? Bueno, vamos a ver qué elemento de circuito tiene una corriente 0 y un voltaje a determinarse por la otra cosa a la que esté conectada. La respuesta es un circuito abierto. Entonces, las fuentes de voltaje las vamos a sustituir por alambres, las fuentes de corriente las vamos a sustituir por cortocircuitos. Entonces ahora vamos a dibujar los circuitos en los que se dividiría este amiguito que tengo aquí para analizarlo individualmente. Bien, entonces como habíamos dicho, aquí tenemos, en este circuito que tenemos acá, tenemos el original cuando eliminamos la fuente de 3 amperes, en donde podemos ver que lo sustituimos por un circuito abierto. El resto del circuito se quedaría igual. Y en este tenemos el mismo circuito cuando eliminamos, haciendo un circuito abierto, con la fuente de 5 amperes. Y podemos ver que ya no lo tenemos aquí. Entonces, ahora le correspondería a usted que en principio ya analizó de todas las maneras que se puede. En principio ahora le correspondería a usted analizar y encontrar IX, y encontrar IX y hacer la suma algebraica de esas dos IX y confirmar que dan el mismo valor de IX que encontraron cuando analizaron el circuito original. Esa suma es igual a algebraica porque así como para los voltajes tenemos polaridades y por lo tanto la suma tiene que ser algebraica, así para las corrientes tenemos direcciones y requiere lo mismo. Una pregunta común, una confusión común es, a veces en la literatura dicen las fuentes de corriente se abren y se cortocircuitan las fuentes de voltaje. Y queda un poquito de confusión porque tenemos la impresión de que, bueno, por un cortocircuito es algo malo, un cortocircuito es un problema. ¿Qué quiere decir cortocircuitar la fuente de voltaje? No quiere decir que tú literalmente agarrarías la fuente de voltaje y le pondrías un cortocircuito entre sus terminales. Lo que quiere decir es que tú sustituirías esa fuente de voltaje por un alambre o un cortocircuito, porque a eso es que equivale una fuente de voltaje con valor de 0. Similarmente, una fuente de corriente de valor de 0 equivale a un circuito abierto porque entre esas terminales no puede haber corriente. Una fuente 0, un circuito abierto, en ambos casos la corriente es 0. Bien, otra cosa importante a considerar. En los ejemplos que hemos puesto, fíjense que hemos puesto nada más dos fuentes independientes. En el primero eran dos fuentes de voltaje independientes. Pusimos una y luego la otra. Y aquí, aunque tenemos tres fuentes, expliqué que esta fuente, es decir, la fuente dependiente, no se trabaja como una fuente independiente, que se coloca nada más una y después la otra, sino que tiene que ir en ambos casos.
Si esta fuente no entra en ese mismo juego, en que se pone una y se quita la otra, no. Las fuentes dependientes siempre se colocan en todos los circuitos que usted subdivide. Ahora, la pregunta que habría que hacernos es, ¿y si tengo más de dos fuentes independientes? ¿Cómo lo hago? Entonces, vamos a suponer que yo tengo tres fuentes independientes. Una opción sería considerar cada fuente individual y subdivido el circuito en tres circuitos. Pero en principio yo puedo considerar dos fuentes juntas y después la otra. O dos fuentes juntas y después la otra. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, considerar dos fuentes juntas y después dos fuentes juntas, porque esta fuente la analicé dos veces. Cada fuente independiente tiene que estar una y solamente una vez, sea que esté con otra fuente independiente o no. Mientras que todas las fuentes dependientes siempre tienen que estar en todos los circuitos que usted decida subdividir.